poco para que todos los participantes pues podáis preguntar. Queremos que sea una feria dinámica en la que aprendamos también de Álvaro y de Javier, pero que todos aprendamos de todos. Yo recuerdo, yo también empecé en algún momento y recuerdo que casi el primer trabajo, el primer caso, y yo creo todavía más el primer sueldo o los primeros ingresos es como el primer amor, ¿no? Dices, jolín, esto ya ha empezado y ya no hay vuelta atrás. Y yo creo que de eso se trata, de hablar hoy, con Álvaro Mateo, que es abogado de Gómez de Ipombo. Yo creo que tenemos la suerte que podemos contar con un abogado del despacho relevante que nos puede explicar sus experiencias y su experiencia también, una formación también en Estados Unidos y eso es un bagaje también que nos va a enseñar de qué vale tener idiomas, que creo que vale mucho más de lo que pensamos. Y Javier Alberti, experto en Derecho Penal, también es el copresidente con Delia de la sección de iniciación del Colegio de Abogados, una sección a la que ya os invito a que os incorporéis. Es una sección dinámica que todos los meses, cada 2 meses, cada vez que podemos, porque las salas son las que hay, nos enseña cómo seguir avanzando en la profesión. Y bueno, tenemos ahora que hablar de los inicios. Uno se hace abogado, se colegia, hace el máster. Ahora, antes nosotros no hacíamos máster, era la licenciatura y de golpe y porrazo te colegiabas y ya podías incluso presentar un escrito en el Tribunal Supremo con el mero hecho de colegiarte con 23 años, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado, está cambiando para bien. Yo creo que la profesión se está especializando y la verdad es que cuando uno va a empezar está algo perdido. No sabe si se tiene que especializar antes, si va a ser su carrera la que le va a condicionar hacia la especialización, si va a preferir trabajar en un despacho, montar su propio despacho, trabajar en una empresa. Las posibilidades son muchas y de eso vamos a hablar con Álvaro y con Javier. Soy abogado, ¿y ahora qué? Álvaro, ¿ahora qué? Pues, bueno, está enchufado, ¿no? ¿Ahora? Ahora se me oye. Perfecto. Pues sí, efectivamente, como estaba diciendo Javier, pues es una decisión difícil y es una decisión al final que uno, cuando lo mira hacia atrás, no sabe bien cómo tomó, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, que como Javier estaba diciendo, trabajo en Gómez de Ipombo, yo me dedico al derecho mercantil, a M&A, y hace 2 años he estado trabajando en uno de los mejores despachos del mundo, que es Cravath Swaine & Moore, que es un despacho de primer nivel de Estados Unidos. Y si a mí me preguntan hace 12 años, oye, ¿tú te ves trabajando ahí? Y yo diría, bueno, estás loco, ¿no? Es imposible. Yo estoy en Santiago de Compostela, soy gallego. Y en mi caso, pues esto fue una casualidad, ¿no? Al final, cuando acabé la carrera, bueno, pues me planteé un poco qué hacer y yo quería estar pues en Galicia en principio. Y entonces no sabía si dedicarme al civil o al mercantil, me gustaba mucho esa parte. Y bueno, dije, bueno, pues no sé si trabajar en un despacho pequeñito, un despacho grande, es decir, hay varias alternativas. Luego estaba la posibilidad también de opositar, abogacía del Estado, que era algo que me gustaba mucho. Y bueno, lo que hice en aquel momento fue sentarme con algunas personas que conocía que en fin, pues se dedicaban al tema y me dijeron, oye, pues ¿por qué no pruebas todo, no? Y entonces efectivamente fue así. Yo intenté pues hacerlo en algún despacho pequeño de Santiago, de Vigo, y a su vez busqué los despachos a nivel nacional que tenían sede en Galicia, ¿no? Y bueno, uno de ellos fue Gómez de Ipombo. La verdad que me hicieron diferentes ofertas en sitios pequeños, en grandes, y ahí pude valorar un poco lo que me ofrecía cada uno. Algunos me decían, no, pero hombre, no, es para allá, es absurdo, si vas a trabajar aquí mejor empieza en uno pequeñito. Y bueno, a mí me gustó el proyecto que me ofrecían, lo que me contaban y tal, y bueno, pues hoy estoy aquí, ¿no? La verdad que no me lo habría esperado nunca. Y yo lo que digo es que es cierto que bueno, al final cuando uno termina no sabe bien lo que quiere hacer, pero lo que sí creo que es importante es tratar de buscar lo que a uno le apetece hacer. Y ya sé que a veces te dicen, no, pero eso no se puede hacer, pero eso no es posible, porque tú piensas cómo está el mercado, cómo está... Yo soy de los que creo que al final
uno tiene que intentar hacer aquello que le gusta. Es decir, es encontrar lo que le gusta, pero dentro de la profesión incluso, Javier es penalista, yo soy mercantilista, obviamente hace 12 años no sabía cómo son las operaciones de money, no tenía ni idea de lo que eran ni de cómo son, pero sí sabía que mi foco esencial era el derecho civil, el derecho de obligaciones, los contratos, eso es lo que me gustaba. Y yo traté de enfocarme a eso, aunque fuera difícil, y de intentar hacer lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó cuando hice la carrera. Pues muchas gracias. Acá ha demostrado que hacer una pregunta a un gallego no es ninguna osadía, la responden muy bien y no responden con preguntas, sino con respuestas muy concretas. Ha dado 2 consignas. Hay un libro que yo recomiendo su lectura de Stephen Covey, que es Los 7 hábitos para ser un profesional eficiente. Vendió en el año 89 25 millones de copias y nos dio esos 7 hábitos que recomendaba el autor para ser eficiente. Evidentemente aquí no sé si hay 7 consignas o 7 ideas para poder conseguir el mejor trabajo y poder desarrollarlo. Parece que si uno quiere o sabe, conoce perfectamente lo que le gusta y tiene las ideas claras, tiene oportunidades. Es verdad que cuando vivimos en una época en la que uno puede seleccionar, porque tiene varias ofertas, eso parece más fácil. Ha habido etapas muy recientes donde, por desgracia, no había una posibilidad de selección, era casi un milagro recibir una oferta de trabajo, tanto en nuestra profesión como en otras. Ahora parece que otra vez vuelve a cambiar y nuestra profesión está viendo momentos bonitos y que podemos desarrollarnos profesionalmente. Javier es un perfil distinto porque tiene su despacho más pequeño, más como la mayoría de nosotros, que tenemos un despacho que tenemos que desarrollar también día a día. Son formatos distintos, igual de válidos e igual de necesarios para nuestra profesión. Cuéntanos, y tú cuando te hiciste aquella pregunta ¿y ahora qué? ¿Tenías tan claro que ibas a abrir tu propio despacho? Bueno, yo creo que el título de esta charla, de este debate es perfecto, pero yo creo que no lo hemos hecho todos, ¿no? Dices, soy abogado y ¿ahora qué? Bueno, pues yo lo que os diría es que ahora celebrarlo, porque realmente es un momento, al menos en mi situación, fue un momento muy muy feliz, porque la verdad es que yo siempre he querido ser esto. Tengo la inmensa suerte de dedicarme a lo que toda la vida desde niño he querido ser. Entonces la verdad que es un orgullo el que a día de hoy pues poder desarrollar una profesión tan vocacional y, como decían antes en la presentación de esta feria, yo creo que tan importante para nuestra sociedad. Yo no tenía claro, desde luego, que quisiera tener un despacho propio y, de hecho, si me permitís un poco mi humilde opinión, porque yo comparto con Álvaro, yo creo que vamos a dar más opiniones que consejos, no me considero yo quien para dar consejos a nadie todavía. Yo creo que para empezar tu andadura profesional, digamos como emprendedor o como a través del autoempleo, es un poco arriesgado, ¿de acuerdo? O sea, imaginaros, por ejemplo, que salís un médico, ¿no? Según sale de la carrera, abre un quirófano él solo, ¿no? Pues yo no me iría a operar ahí, la verdad. Me daría bastante miedo porque estaría en los límites casi de la temeridad, si me apuras, ¿no? Porque aquí estamos en la mesa 3 compañeros, pero vosotros seguro que tenéis también experiencia. Uno durante prácticamente todos los días encuentra cosas, situaciones, conflictos que son nuevos para él y que solo a base de experiencia puedes afrontarlos con una mínima garantía. Lo que yo sí tenía bastante claro, decía Álvaro que no tenía tan claro, yo sí tenía bastante claro hacia dónde quería orientar, digamos, mi carrera, tanto en términos, digamos, por materia, ¿no? Por especialización, como por en qué tipo de despacho quería trabajar. Yo la verdad que soy, y más me alegro que tengamos hoy una mesa tan dispar. Yo soy de los que lleva la camiseta de los despachos pequeños. Yo creo que en un despacho pequeño, y sobre todo para alguien que empieza a desarrollar su profesión, tiene muchísimas más oportunidades de conocer la profesión como tal prácticamente desde el minuto 1.
Yo voy a poner como ejemplo mi propia situación. Yo entré en un despacho en el que había 2 abogados más, el dueño del despacho y otro abogado. Y yo estoy en ese despacho escasamente 1 año y medio. En ese año y medio hice en torno a unos 60 juicios verbales. No sé si ejercéis o no ejercéis. Para los que ejercéis, sabéis que 60 juicios en 1 año pues es una cantidad importante de juicios, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver, para un abogado de 25 años, hacer 60 juicios en 1 año, aunque fuesen juicios verbales, y por cierto, evidentemente todos muy parecidos porque eran todos de un mismo cliente, pues fue algo así como que me tocase la lotería, porque realmente me permitió conocer el trato con el cliente, me permitió conocer el trato con el contrario, con la Administración de Justicia, el desarrollo en sala, y la verdad, eso estoy seguro que en un despacho más grande no hubiese ocurrido. Vamos, seguro, segurísimo. Tanto es así que, bueno, pues cuando yo salí del despacho estuve en otro y yo creo que los 6 años siguientes no hice 60 juicios. Eso estoy casi seguro de ello. Esa es la ventaja que tiene un despacho pequeño. Esa es la ventaja que prácticamente desde un inicio vas a tener un trato con el cliente, vas a tener una gestión, vas a tener evidentemente una gestión pequeña, pero una gestión del expediente, una gestión del procedimiento. Vas a tener que ir al juzgado a hablar con el oficial y vas a tener que ir a sala a hacer pequeños juicios, evidentemente, porque lógicamente, vuelvo a lo que decía antes del cirujano, nadie te va a dejar que en tu primer juicio pues sea un juicio penal, ¿no? En el que estemos hablando de penas de prisión elevadas o algo que sea complejo, ¿no? Pero es un despacho pequeño que va a dar esas oportunidades. El otro día, en un acto de la sección, que aprovecho un poco para casa también, y os recomiendo que os inscribáis, porque todos los meses realizamos actos para desarrollar las competencias que hoy en esta feria vamos a ver y que os van a ayudar a vuestra empleabilidad, que os van a ayudar a vuestro desarrollo profesional. Y comentábamos, digamos, que un profesional tiene que tener realmente comentamos como un profesional en general, ¿no? Pero siempre orientado, por supuesto, a la abogacía, tiene que tener 3 pilares básicos, ¿no? Que son unos buenos conocimientos teóricos, en este caso jurídicos. Me uno a lo que comentaba antes Javier del desarrollo de los idiomas, que me parece esencial. No hay nada como decir esto para acto seguido reconocer que uno no los tiene. Un trato con el cliente, porque evidentemente yo creo que en esta profesión es imprescindible y vivimos de ello. Tenemos que saber tratar bien y conseguir al cliente. Y por supuesto también una competencia organizativa desde poquito, es decir, de organizarte tu propio expediente jurídico, a tu propio despacho, tu propia agenda, y poco a poco pues una gestión de equipos, una gestión del despacho, una gestión evidentemente de todo el proceso. Y eso desde un despacho pequeño, un abogado junior va a ir viendo poquitas cosas de estas. Estoy seguro que la experiencia de Álvaro tendrá otras cuestiones muy enriquecedoras y muchísimo más enriquecedoras en otros aspectos. O sea, esto no es, yo creo que no es unos contra otros, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Pero sí, yo tenía esa percepción y bueno, pues digamos que en mi desarrollo profesional, bueno, pues recuerdo la entrevista de trabajo que me dijo el director, ¿cuáles son tus expectativas económicas? Y dije, yo quiero vivir de esto. Que en ese momento la verdad que no era así. Y mantengo esa voluntad, ¿no? Vivir de esto. Y creo que, bueno, pues de momento nos vamos manteniendo. Entonces, bueno, mi experiencia, como digo, es radicalmente distinta, pero igualmente seguro que ambas positivas. Muchas gracias. Bueno, hemos tratado 3 temas que yo creo son muy relevantes. Uno que comentaba Álvaro, que no quiero que pase de soslayo, que es
el encontrar personas que te aconsejen cuando vas a empezar, que lo ha comentado, el decir, bueno, en este momento en el que tengo que tomar una decisión muy importante, pues es verdad que es también igual de importante, sino más el que alguien de tu confianza, tu padre, un amigo, un profesor, tu novia, tu novio, te aconseje de forma que tú puedas tomar la mejor decisión. Otro aspecto importante, yo creo que también es muy relevante, me toca la lotería. Entonces, y la tercera cuestión es la necesidad de seguir formándose, un poco que yo creo que también se va a tratar durante la feria. Sobre los dos primeros temas, yo sí quiero preguntaros a los dos, primero a Álvaro. Primero, ¿hasta qué punto hay que seguir contando con esas personas de confianza cuando has tomado la primera decisión? Y va unido a la segunda pregunta. ¿Qué ocurre si las expectativas creadas a la hora de empezar en un despacho por mi cuenta o una empresa no son las que yo esperaba? ¿Qué pasa si me ponen a poner cafés? ¿Qué pasa si no me dan ningún asunto en 3 meses? ¿Qué pasa si me dijeron que me pagarían a partir del tercer mes 1.000 euros y me siguen pagando 200 o no me pagan? Que también, por desgracia, se ocurren, ¿no? Es verdad que eso en despachos, como es sabido que eso no ocurre, no puede ocurrir, hay ya unas tablas, ¿no? Incluso hay estudios cada año que se publican de empresas sobre cuáles son los salarios medios de los despachos medianos y grandes, pero ocurre todos los días, ocurre que hay quien se aprovecha del talento y quiero preguntaros, ¿en qué momento hay que decir, me están tomando el pelo, cambio de rumbo o no me están tomando el pelo, no es lo que yo quería dedicarme a otras cosas y resulta que me están efectivamente haciendo juicios verbales y no es lo mío? Me parece muy buena pregunta y una pregunta que además se plantea todo el tiempo. Es decir, como decía Javier, tanto en los despachos pequeños como en los despachos grandes, a medida que vas avanzando en lo que llamamos la carrera, bueno, pues cuando ya llevas 8 o 9 años en el despacho, bueno, pues tienes una responsabilidad muy grande respecto de la gente joven que entra. Esto es lo que dicen los americanos, un ongoing business, en el sentido de que los despachos grandes tú vas avanzando, pero lo que tú dejas lo ocupa otro, ¿no? Entonces llega un momento en el que tienes una responsabilidad sobre la carrera de los abogados jóvenes que entran y te planteas, bueno, pues realidad, es decir, cómo motivarlos, ves cuando se desmotivan, vienen a hablar contigo, te dicen, oye, pues esto no lo veo, ¿por qué no se me dan a mí estos temas? Es decir, yo aquí lo veo de dos maneras, ¿no? La primera, mi experiencia propia. Entiendo que en un despacho más pequeño será lo mismo, pero en un despacho grande hay momentos que yo llamo de carrera por el desierto, ¿no? Es decir, obviamente durante 10, 12 años no todos los momentos son estupendos. Hay momentos o de trabajo muy extremo, o de falta de trabajo, o de trabajo con gente con la que no estás especialmente cómodo. Son despachos muy grandes y de una dimensión que a veces es difícil de abarcar. Entonces yo creo, fíjate, yo cuando lo hablo con la gente joven que a veces viene y me dice, no, joder, es que fíjate, llevo 6 meses que no hago, que tal, y entonces tengo este punto de que no sé qué hacer. Yo siempre digo, y esta es mi experiencia, que luego evidentemente pues cada uno tendrá la suya, que no, el abogado tiene que mirar, tiene que tener una mirada, digamos, a largo plazo, ¿no? Es decir, tienes que saber un poco lo que quieres, mirar hacia ahí y saber que en el camino te vas a encontrar muchos obstáculos desde luego, pero que no te puedes quedar en el día a día. Es una profesión muy atribulada en el sentido de que pues hoy tienes un tema, el cliente pues a lo mejor no está a gusto con ese tema, te dice que oye que no está contento, entonces, tú no te puedes ir dejando llevar por el día a día exclusivamente, es decir, tienes que mirar más allá y saber, oye, a mí me gusta lo que hago estructuralmente, bueno, pues voy a apostar por esto y sabes que, bueno, pues al final en el camino no es sencillo. En los grandes despachos hay mucha gente, por ejemplo, que en momentos de mucha presión, porque se trabaja bastante, también en los pequeños, pero yo estoy hablando de mi experiencia, que es exclusivamente relativa a los grandes, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, decide dejarlo e irse a trabajar de in-house a una empresa pues, de abogado interno. Eso es muy habitual. Gente que a los 4 o 5 años dice, oye, a mí
esta vida no me compensa, se trabajan muchas horas y prefiero... Y esto es algo que nos pasa todos los días, ¿no? Que viene el abogado junior y te dice, oye, pues fíjate, esto me gusta mucho, pero no me compensa. Entonces me voy a trabajar a una empresa más tranquilo e intentando hacer una serie de cosas. ¿Cuándo se manifiesta? Pues yo creo que se manifiesta normalmente, como en todo en la vida, ¿no? Es decir, uno empieza y cuando el tema pues ya lo conoces, lo has gestionado durante 2 o 3 años, ahí es, creo, donde te empiezas a plantear, oye, ¿y esto será lo mío? Es decir, ya no es solo soy abogado y ahora qué, es decir, una vez que lo eres y trabajas, siempre te planteas, probablemente a vosotros os pasará, oye, ¿y si yo hubiera trabajado en un despacho grande? ¿Y si yo trabajase en empresa? A mí me pasa, es decir, yo, oye, pues tengo una carrera en el despacho, estoy encantado, pero muchas veces me he planteado también, oye, ¿y cómo sería, no? Y tengo muchos amigos que tienen sus despachos individuales, yo les pregunto. Entonces yo creo que eso es algo que nos plantearemos siempre, pero lo bueno que tiene esta profesión es que te da un abanico de posibilidades tremendo. Tú puedes trabajar desde un despacho pequeño hasta un despacho grande, en una empresa haciendo de legal counsel, incluso yo tengo compañeros que han empezado en los departamentos jurídicos de empresas y se han pasado al negocio. Esto es así. Y gente que empieza y dice, no, pues yo prefiero trabajar en una empresa y luego demuestra determinadas habilidades en el mundo del negocio y ha pasado directamente a trabajar en los departamentos de negocio de distintas empresas. Es una profesión que lo bueno que tiene es que hay una playa de alternativas que yo creo que ofrecen muchísimas oportunidades. Lo complicado efectivamente es decidir cuál es la que nos gusta, ¿no? Yo contestando un poco a la pregunta que ha hecho Javier, me quedo con una cosa que ha dicho Álvaro al principio en su primera intervención, ¿no? Que es hacer lo que uno quiere. Yo creo que, bien, pues antes yo os decía de esta vocación, digamos, por la abogacía, pero además las ofertas laborales, y esto lo estaréis comprobando, van muy aparejadas, digamos, al momento económico y social que vive el país. Yo cuando empecé a ejercer en 2005, pues os diría que 9 de cada 10 ofertas laborales de abogacía eran abogados expertos en construcción o en urbanismo. Y dices, vaya, yo he hecho un máster en Derecho Penal que parece que no lo busca nadie, ¿no? Entonces... ahora te estás hinchando. Claro. Luego me di cuenta, cuando pasó el tiempo, vinieron los concursos y dije, espera, Javier, espera, que todo llega. Bueno, vamos a ver, fuera bromas, pero lógicamente cuando uno empieza a ejercer, bueno, yo quiero ser mercantilista, yo quiero ser civilista, yo quiero tal, pero de repente llega alguien y te ofrece un puesto de trabajo de abogado, de otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que empezar en algo que a uno le gusta hacer, entonces ponía el ejemplo de mis 60 juicios verbales, pues tampoco es que fuera evidentemente lo que yo en ese momento deseaba, pero servía, digamos, para el fin que yo tenía. Ahora lo he explicado muy bien, esto es una carrera de fondo, esto no es una carrera de velocidad. Esto el que piense que empiezo a ejercer con 25 y a los 28 yo soy el número 1, evidentemente los hay, lógicamente, esta profesión permite también crecimiento, o sea, yo creo que sí, hay una confianza por parte de tu despacho y demás, yo creo que puedes crecer rápido y bien, pero uno tiene que pensar que esto es a largo plazo y que no pasa nada, que hay momentos que efectivamente, como ha dicho Javier y como ha dicho Álvaro, que son muy duros y que uno piensa, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Continúo? ¿Cambio? Yo un poco siguiendo un poco el consejo que nos ha dado la consejera cuando ha inaugurado este acto, yo creo que no tenemos que tener miedo. O sea, creo que el trabajo para toda la vida es algo que ha pasado a la historia y creo que tenemos que tener el valor en un momento dado de decir, yo quiero hacer esto. Y
Entonces me cambio de despacho y me arriesgo a algo distinto. Yo la verdad que mi vida personal y profesional me he regido en base a eso. Yo pongo dos ejemplos de mi falta de criterio económico. Yo me compré una casa en 2007. O sea, quiero decir, con eso lo digo todo. Y monté mi despacho en 2011. O sea, que creo que posiblemente los dos peores momentos para tomar ambas decisiones. Pero eran malos momentos, digamos, a lo mejor en comparación, digamos, con la situación socioeconómica. Pero en mi situación personal, en ese momento, pues yo era el momento en el que tenía para comprarme una casa, el momento en el que tenía mis primeros sueldos y me quería independizar y formar mi vida. Y en 2011 pues era el momento en el que yo me vi con el bagaje profesional y con la compañía adecuada para seguir adelante. Porque también, contestando un poco a la pregunta que dejaba en el aire Javier, en lo que es la relación, digamos, de los consejeros, ¿no? Una cosa que yo tengo absolutamente clara y que, bueno, agradeceré poco siempre es que si yo soy abogado hoy por hoy es por el apoyo de mi familia, y de mi familia en el sentido amplio, de mi familia en el principio mis padres y después mi mujer, lógicamente. Mi padre decía cuando yo estaba en ese primer despacho que mi jefe y él eran socios, porque me pagaban a medias. Porque claro, ahora estamos hablando de que, bueno, pues volvemos a estar en una situación en la que desgraciadamente las ofertas laborales, esas primeras ofertas laborales, pues a veces son casi en régimen de semi-esclavitud. Yo creo que afortunadamente, aunque han pasado ya 12 años desde el inicio, lo tengo suficientemente fresco como para que creo que debemos de hacer todos los despachos. Los grandes los hacen por política adecuada, además, y los pequeños lo debemos de hacer por convicción, que es que un abogado no puede trabajar gratis. Si eres abogado, se te paga. Evidentemente, en un despacho de unas características se te pagará más, en otros se te pagará menos. Pero los despachos tenemos que ser conscientes de que a un abogado hay que pagarlo, ¿de acuerdo? Y yo creo que una de las suertes que tenemos de organizar este acto bajo el techo, digamos, del colegio de abogados es que yo creo que se va a intentar evitar ciertos abusos que si buscamos ofertas de empleo fuera, pues a lo mejor vamos a poder ver, ¿no? Ese tipo de consejos de qué hacer ahora, qué no, yo creo que son fundamentales. O sea, el apoyo familiar, el apoyo de las amistades y demás, y a la hora incluso de emprender, pues muchísimo más, porque ya cuando por fin uno tiene, digamos, una cierta estabilidad, pues me tiro en paracaídas, de ser, venga, fenomenal. Pero también es muy importante el contar, pues ya no solo con consejos fuera, sino también con consejos dentro, es decir, ir con gente de la mano con la que sea de tu absoluta confianza. Esto yo creo que es algo que es una suerte poder tener, y que también hay que perder el miedo a veces a pedir consejo. Hay gente, digamos, que es más reservada, hay gente que menos, pero yo desde luego animo a pedir consejo, y si no os atrevéis con algún amigo porque pueda pensar que estáis indecisos y demás, pues para eso también tenemos el colegio y tenemos la sección y demás, para intentar daros ese pequeño apoyo. Muchas gracias a los dos. Sobre este tema, yo creo que queda claro que no se puede ejercer la profesión confiando en la inercia. Hay que echar leña en la caldera todos los días. Esta profesión exige que todos los días pensemos que hay que trabajar para mañana, que no se puede vivir del pasado. Eso no existe. Ha mencionado el Colegio de Abogados, y yo aquí tengo que decir que todos de todas las edades tenemos la suerte de contar con un colegio que tiene un personal más que cualificado, unas instalaciones a disposición, incluso hay 2 despachos que se utilizan por
por los compañeros para recibir clientes, para reunirse con ellos, y eso pues es una suerte tenerlo también, y por supuesto para recibir consejos de tanto la Junta de Gobierno como de la directora general como de sus empleados, y las secciones es un claro ejemplo del funcionamiento. Hay 31 secciones que están divididas por especialidades. Algunas son transversales, como es la sección de iniciación, que como ha dicho Javier, funciona de maravilla. Y entrando un poco en esa materia de la inercia, hoy tenemos la suerte de contar aquí con Javier. Yo voy a aprovechar que estés aquí con nosotros, lo siento. Digamos, es un referente en lo que es el mundo de la diplomacia en España, representa ahora Marca España, y como te has sentado ahí, pues voy a tener también que hablar del talento. No voy a hablar de la mesa, la tercera mesa, que va a tratar el talento personal, la marca personal. Tenemos la suerte, y no os lo perdáis, que van a estar aquí Paula y Estefanía, y van a contarnos qué importa. Yo sí que recuerdo que cuando empezaba a trabajar intentaba que mis virtudes se viesen y mis defectos se ocultasen al máximo. Y eso yo creo que es una consigna que sí que puedo dar. Los defectos, que tenemos todos defectos, intentar que no nos los vean, y eso hay que seguir haciéndolo durante el desarrollo de la carrera profesional, intentar que los defectos dejen de serlo y que las virtudes desarrollarlas. El talento es muy importante, saber en qué soy fuerte, en qué soy débil, y yo, si me permitís un segundito, voy a aprovechar, Javier, y que él nos diga en qué medida importa la marca personal. La marca España sabemos lo que significa, estamos viviendo en un momento de dificultades en lo que es la marca España, por motivos por todos conocidos, pero trasladando la marca España a la marca personal, yo tengo que pedirte consejo a ti porque te conozco y sé quién eres, y creo que todos los presentes tenemos la suerte de poder contar con algunas palabras tuyas. Muchísimas gracias. La verdad que aprovecho primero para felicitar a los ponentes, que da gusto venir aquí y escuchar a jóvenes abogados que se explican con tanta claridad, brillantez y sobre todo con el corazón, con lo cual los jóvenes que escucháis a estos que ya son triunfadores, pues tiene que ser muy gratificante. Estoy aquí por cariño a la carrera de abogado, que no he ejercido nunca. Estoy inscrito como no ejerciente porque eran épocas difíciles también. Contaba una anécdota a Javier. Yo, cuando terminé la carrera de Derecho, soy ahora 44 años de funcionario diplomático. Soy el número 1 del escalafón, por la antigüedad y sobre todo por haber sobrevivido, y bueno, méritos algunos he acumulado. Pero en esos años, cuando yo terminé, éramos un grupo, iba muy poco a la clase, estábamos en los últimos años del franquismo, había todo tipo de huelgas. De todos los 20 compañeros que íbamos a clase, con muchos de los mejores catedráticos, a veces iban 10, Hernández Gil Padre, íbamos 4 por la tarde a escucharle una clase a las 3 de la tarde de la Guevere, que algunos de vosotros sabréis qué es. Yo lo aprendí con él. Y a otros catedráticos no había alumnado, porque España estaba politizada, y bueno, pues se iba a la Facultad de Política a tomar café, a jugar las cartas, a ligar, y en la Derecho se iba también, pero se hacía menos cosas, pero tampoco se subía a clase. Pues en esa época solo uno de ese 20 grupo de estudiantes que íbamos por las matrículas de honor y hicimos examen extraordinario, y nos lo ganó Nicolás Pérez Serrano, por cierto, ilustre abogado Nicolás Pérez Serrano, letrado de las Cortes. Pues en ese mundo solo uno se atrevió a ejercer. Era un chico que tenía ya pues, una apoyatura familiar importante, es un gran abogado, ha sido uno de los mejores abogados de mi edad, y que era pues, Daniel García Pita Pemán, que al terminar pues, tenía un puesto reservado en el despacho Garrigues, que era quizás el primer gran despacho que había en Madrid, porque tampoco había tantos como ahora. Y entonces la anécdota que tiene que ver, y termino luego con lo de la marca, con por qué estoy aquí, es porque soy un caso atípico. Si me preguntan, ¿te acuerdas? La gente pregunta, al terminar su carrera, yo ya desgraciadamente me jubilaré en diciembre, ¿usted qué haría si volviese a nacer? Pues yo toda la vida decía que lo mismo, pero ya no, ya llevo varios años que, yo no, yo si volviese a nacer me haría abogado. Quiero decir, intentaría ejercer de abogado. Y eso lo debo a un libro que le regalé a Javier y que creo que me hará mucha ilusión regalaros a vosotros dos. Traduje, después de ser embajador en Grecia, unas memorias de un abogado, Koutalis. Este abogado griego había sido el abogado de Onassis y el abogado de Karamanlis. Yo tuve la suerte de conocerle como embajador, disfruté, era una persona excepcional. Y escribí unas memorias en griego, yo en esa época pues, pude aprender algo de ello, las traduje al castellano.
y las memorias empiezan como empieza casi este panel que habéis montado, soy abogado y ahora qué, y empieza él su primer día que se mete en un despacho a ver si aparece un cliente por ahí. Y entonces esa lectura y ese disfrutar de esa vida tan apasionante de este hombre, que tuvo que ver con, a veces terminó de presidente de la compañía aérea Olympic Airlines por temas de Onassis, pues me enseñó, me hizo recordar que de luego la carrera está llena de desafíos, y lo digo mirando a jóvenes que todavía estáis empezando, pero desde luego de las carreras que hay en el mundo todavía es una carrera que tiene una fuerza. Yo en mis 44 años de carrera, y lo he dicho siempre, he hecho grandes amigos abogados en todos los destinos. Los mejores amigos que he hecho como diplomático primero, joven, cónsul, consejero cultural y luego como embajador han sido siempre abogados. Es una carrera que tiene un prestigio internacional. Puede gustar más el abogado americano que el abogado. O sea que desde luego, pues, y he venido hoy pues, con ese cariño que tengo, y luego Javier, que en su momento me invitó a participar en unas cosas de arbitraje, que es un tema que también me apasiona, y lo último, por volver a la marca, porque ya me lo ha preguntado Javier y no penséis que se me había olvidado, pues estando yo en Marca España, pues la verdad es que el tema del branding, de la marca, del título, de los nombres, pues es muy importante y las campañas mediáticas son muy importantes. Pero volviendo a lo que tenéis más al alcance, le devolvería la contestación con una pregunta dirigida a Javier, ya somos tres Javier. Por ejemplo, para mí, que he tenido que hablar en muchas reuniones de marcas, patentes, qué es lo que atrae, cómo puedes vender mejor un país, viendo vosotros los dos despachos, pues vemos los nombres, los títulos. Entonces, Gómez de Pomo para nosotros es un nombre consagrado en la carrera diplomática, brillantísimos diplomáticos, y todos pensamos que por qué no ejercieron la... Yo pienso sobre todo por qué no ejercieron la abogacía, algunos lo ejercieron la abogacía, no la diplomacia. Pero luego me sorprende el joven, ¿de dónde eres tú, Javier? De Madrid, el joven de Madrid que se mete a montar un despacho pequeñito, que no sé, dices tú, que probablemente al principio pues te pagaba la mitad tu padre, o sea, una cosa, pero también un desafío en el año 2011, 12 has dicho, ¿no? Y sin embargo no sé quién le inspira y pone un título grandioso, AOL Consultores. ¿Quién te ayudó a poner ese título? Porque claro, ese título es ya una especie de una invitación al éxito. Es decir, tú te acercas a ver a un señor que se llama Javier Alberti Fernández y entras ahí, primero piensas que está en inglés, porque te acuerdas las empresas AOL, que ha habido muchas cosas en inglés. Luego consultores, dices, bueno, esto debe ser carísimo. Era un poco por volver que acertaste plenamente con la marca de AOL Consultores, ¿verdad? Bueno, pues contestándote, muchísimas gracias por la felicitación por el nombre, pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece. La A es de Alberti, que bueno, pues como me otorgo el honor de echarme para adelante la iniciativa de este despacho. La O es de Hollande, que es mi segundo socio, y la L es de Lancha, que es mi socia que tienes justo detrás tuyo. Entonces, de ahí vienen las tres iniciales. Yo respecto de lo de la marca que comentabas antes, lo has definido perfectamente. Yo os voy a contar una anécdota de mi primer día de trabajo. Yo me senté ahí en mi mesa y llega el abogado, el dueño del despacho, y me dice: mañana vas a acompañar a un cliente a hacer una pudacta. ¿Sabes lo que es? Sí, por supuesto. Ni puñetera idea de que era una pudacta, lógicamente. Afortunadamente ya en 2005 estaba Google y busqué que era una pudacta y era algo sencillísimo, solamente tenía que ir al juzgado a acompañarle que hiciesen y firmase. Pero claro, en ese momento pensé, ¿cómo voy a decir que no sé esto? Esto debe de ser algo de algún día de los que estaba jugando a las cartas, claramente. Yo creo que es la actitud, ¿no? Tampoco insisto, no me quiero poner de ejemplo de nada. Pero yo creo que hay que tener esa actitud de no arrugarte contra algo que no sabes hacer. Tampoco echarte más flores de las que debas, ¿no? Pero si no sabes algo, que es muy posible, lo que hay que hacer es intentar saber, intentar resolverlo. Porque esto, a través de nuestra experiencia ya, digamos, empresarial en el despacho en la que han pasado, pues múltiples alumnos en prácticas, abogados que han empezado intentan empezar con nosotros, es algo que lo hemos visto desde el minuto 1. Es decir, cuando le preguntas a alguien que haga algo que
obviamente sabes que no sabe hacer o que lo va a hacer mal, porque si lo hiciera bien sería algo realmente espectacular, ¿no? Y hay algunos que te dicen que no saben hacerlo. Pues, qué mal empezamos, ¿no? O sea, si ya empezamos el partido con esta derrota dialéctica, ¿no? Es algo terrible. Yo creo que hay que echarse para adelante y tener una actitud positiva y evidentemente las cosas que sepas, pues sacar pecho como un palomo, ¿no? Y las que no sepas, pues intentar efectivamente esconderlas y averiguarlas lo más rápido posible. Y si hacemos una encuesta con los presentes, el otro día yo escuchaba en una encuesta que se hacía, no sé si era en Andalucía o en toda España, sobre a jóvenes que empezaban a trabajar, que cuál era sus expectativas de trabajo. Entonces preguntaban si querían ser funcionarios, si querían trabajar en empresa o si querían tener su propia empresa y ser emprendedores, y creo que era abrumadora la mayoría que quería ser funcionario. En segundo lugar, trabajar en empresa, y en tercer lugar, muy alejado de ser empresario. Esas encuestas las hacemos en Estados Unidos, y tú lo sabes bien, y las respuestas son justo al revés. El 70% dice que quiere ser empresario y emprendedor, y el resto. Entonces, ahora yo preguntaré a Álvaro sobre el tema, pero yo voy a levantar la mano siempre, para que nadie tenga miedo de levantarla, ¿vale? Entonces, las preguntas van a ser 4. Una es, ¿a quién le gustaría trabajar en una empresa como abogado o abogada? La segunda es, ¿a quién le gustaría trabajar en un despacho, siendo asalariado de un despacho? La tercera es, ¿a quién le gustaría montar su propio despacho? Eligiendo, como hemos dicho antes, el compañero o compañera adecuada. Cuando uno va, yo aquí anuncio que cuando uno se casa es para toda la vida. La mía, por supuesto, lo es y lo será, pero los matrimonios se rompen, los socios se enfadan y no es todo para siempre, y esto tengo que saberlo. Los abogados también vivimos de eso. Y la cuarta pregunta, o la cuarta de la encuesta, va a ser lo que me den, cualquier cosa. Entonces, levantad la mano sin miedo, de verdad, yo lo voy a levantar siempre. He dicho, primero, ¿quién de aquí querría trabajar en una empresa como abogado? Tenemos unos 6, más o menos. ¿A quién le gustaría trabajar en un despacho como asalariado? También, tramposa. Pues parece que el doble o el triple. ¿A quién le gustaría montar su propio despacho? Bueno, interesante, casi mayoría. ¿Y a quién, lo que sea, con tal de tener algo? solo yo y 2 más. Yo creo que es significativo. Parece que la profesión llama a tener despacho propio. Queremos ser nuestros propios jefes. De hecho, en despachos importantes como el tuyo o como otros grandes, no es raro ver que después de un tiempo deciden varios socios, oye, ¿y si nos atrevemos? Sí, es verdad. O sea, al final es cierto que en los despachos grandes la idea es que tú llegues a ser tu propio jefe. Es decir, lo normal, si la carrera te va bien y cristaliza como debería, tú pasarás a ser socio del despacho y en consecuencia a ser jefe del despacho. También no es lo mismo, evidentemente, es una estructura muy grande, con 500 empleados o 600 empleados, donde tienes pues 300 o 350 abogados y aparte pues un... Pero yo lo que quería decir antes, curiosamente, por varios temas que se han tocado aquí, yo habiendo trabajado en un despacho americano me he dado cuenta de lo poco que queremos nuestra profesión en España, ¿no? Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Yo creo que el colegio lo hace muy bien en este sentido, pero es una profesión que a nivel internacional tiene un prestigio tremendo, muchísimo más prestigio del que nosotros nos creemos aquí, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas fuera, te das cuenta de lo mal que lo hacemos dentro. Dices, oye, es que en el extranjero al abogado se le respeta de otra manera. Y una de las cosas que estaba diciendo Javier antes es que en Estados Unidos nadie se puede creer que a un abogado no se le pague. Y no solo que no se le pague, sino que no se le pague muy bien, porque es una profesión esencial para la propia estructura del país, ¿no? Y esto probablemente nosotros tengamos parte de culpa, es decir, no se trata de echar las culpas a nadie, pero sí que creo que tenemos que tener o tomar mucha más conciencia
de lo que somos y de lo importantes que somos, ¿no? Y cuando una persona se licencia y pasa el examen ahora y es abogado, muchas veces tú ves a gente que está como así, joder, y es que ser abogado es algo muy grande, y lo digo porque realmente lo creo. Cuando tú trabajas con clientes te das cuenta de lo importantes que somos para los clientes. Al final te conviertes en una suerte de confidente, de consultor, de persona que le ayuda a resolver sus problemas. En España, por ejemplo, los médicos siempre han tenido un papel que parece que es más importante que el nuestro, y probablemente en temas de salud lo sea, pero yo siempre equiparo al abogado con el médico en cierto sentido. Es verdad que ayudamos a resolver problemas distintos, pero desde un punto de vista de ser el confidente, de ser la persona que resuelve los problemas del cliente o paciente, dependiendo de quién sea, tenemos un papel que yo la verdad que no era tan consciente hasta que trabajé en Cravath, ¿no? Que compartiendo con mis compañeros y viendo cómo los clientes se aproximaban al despacho, en España estamos haciendo algo mal. Es decir, no nos creemos la relevancia y la importancia y el prestigio que tiene esta profesión, pero desde el que es un abogado de turno de oficio hasta el que trabaja en un gran despacho, da exactamente igual. La profesión es exactamente la misma, simplemente pues la dimensión es diferente, pero el efecto real que producen los clientes es el mismo. Me da ganas hasta de abrazarte. Coincido. Vivimos en una época privilegiada. Es decir, estos años que nos toca vivir la profesión ahora son llenos de plenitud de derechos y libertades, aunque hay mucho por lo que luchar. Porque esto lo quiero hacer relacionar con lo que ha dicho Álvaro. Gracias a abogados, gracias a mujeres abogadas, hemos conseguido vivir en el mundo que vivimos ahora, donde el derecho de defensa es un valor fundamental. Si no fuese por abogados que han luchado en los años 40, en los 50, en los 60, en los 70, por los derechos que todos tenemos ahora, y todas, porque también los derechos vuestros de las mujeres eran todavía peores, no hace demasiado tiempo, había que pedir permiso al marido para casarse, para comprar una casa, para casarse, por supuesto, tu padre, a lo mejor sí, hasta te elegían hasta el marido. Y eso ha cambiado tanto, y eso gracias a la profesión. Por eso tenemos que reivindicarnos cada día más. Y por eso cuando alguien, en una película que todavía ha sido muy tratado, de dibujos animados, que es la de Tadeo Jones, hace mofa, inconscientemente posiblemente, del turno oficio, eso hay que protestar. Y por eso protestamos cada vez que podemos, y tenemos que seguir luchando para que los valores fundamentales, los derechos y libertades que tenemos sigan siendo conseguidos por nosotros, que al final somos los que estamos ahí siempre peleando por ello. Y por eso te agradezco mucho tus palabras, porque creo que en España tenemos que poner en valor la profesión, los colegios de abogados tenemos que seguir luchando para eso, sea así. Y yo espero que todos los presentes, cada día, cuando reciban a un cliente, vean que ese cliente está luchando por unos derechos y somos socios de ese cliente en la lucha por defender los derechos de los ciudadanos. Nos quedan 10 minutos. Hay que contar cositas. Tenemos aquí, bueno, también está Delia, así que Delia te voy a hacer hablar. Es la otra presidenta de la sección, su experiencia también yo creo es muy valiosa. Y quiero que después también nos presentes, oye, nos contéis por qué queréis trabajar en una empresa, por qué en un despacho, decirnos bueno, qué pensáis, vuestras experiencias, anécdotas, miedos, ilusiones, todo eso es lo que queremos aquí saber también de vosotros. Delia, por favor, dinos. Sí, hombre, claro, en serio. Yo aquí cuando veo gente conocida que puede aportar valor... Bueno, buenos días. Justamente venía con 3 alumnas del despacho, que son Marta, Elena y Natalia, que están aprendiendo con nosotros, y venía contándoles alguna anécdota de lo difícil que es empezar. Y yo, como consejo inicial, siempre les digo a los alumnos, según mi experiencia vivida, que los atajos no sirven de nada. Creo que es algo importante y que tenemos que tener presente, que hay que esforzarse muchísimo por arrancar, pero que al final todo va dando sus frutos, y que no importa que seas pequeño, sin recursos y sin padrinos en la profesión. Yo creo que
vamos, con originalidad y creatividad, este mercado tiene hueco para todos y bueno, pues ánimo a ello. Pues qué suerte tienes de tenerte de madrina. ¿Quién quería trabajar en la empresa? Tú cuéntanos por qué una empresa o por qué un despacho. Sí. Bueno, yo he dicho empresa. ¿Estás trabajando ahora? No, Por ello. estoy buscando trabajo. Bueno, yo he dicho empresa o despacho porque tampoco tengo muy claro. Bueno, ellos han hablado un poco de la especialización, de lo que te gusta. Mi problema, yo soy jovencita, tengo 29 años, pero aún no sé muy bien. He tenido distintas experiencias, sobre todo en despachos pequeños, algunos grandes también, y no sé muy bien la materia en la que quiero especializarme. Por eso digo empresa, porque suele ser más generalista, de abogados que hayan llevado un poco de todo, o despacho también porque me gusta mucho la profesión, el trato con el cliente. Soy un poco una persona que ha tocado un poco muchos palos y aún no sé muy bien a dónde dirigirme, aunque creo que bueno, al ser joven pues ya el camino lo haré al andar y bueno, poco a poco podré decidir en qué especializarme o qué es lo que quiero hacer, pero bueno, es eso, que he tocado distintos palos y aún no sé muy bien, o no he tenido la suerte a lo mejor de encontrar un sitio en el que pueda desarrollarme, seguir y evolucionar. Muchas gracias. Yo he de deciros que cuando miro a Álvaro y Javier, cuando miro a la sala, yo creo que he rejuvenecido 15 años, porque sois tan jóvenes todos que da gusto. Pues, se siente uno casi de la edad, ¿verdad? Javier, estamos aquí. Sí. ¿Alguna experiencia más? ¿Alguien quiere contar algo, una anécdota, algún consejo, algo que le ha pasado que nos quiera decir? Por favor, si os pasa esto, marchaos o al revés, algo que haya ocurrido, que haya sido una anécdota tan bonita, una experiencia que nos quiera compartir. Seguro que sí. Venga, atreveos. Muy importante atreverse. La feria dura 6 días más, feria digital. Hay 40 entidades, despachos y empresas que han apostado por la feria. No dejéis de levantar la mano. Uno de los 7 hábitos que decía Stephen era: no dejéis de decir lo que queréis. Aparte de tenerlo claro, alzar la mano, ser valientes. Yo creo que eso puede ser importante, tampoco es demasiado osado, porque ahí cuando le dijeron de la pudacta dijo que sí, pero llegar a decir: hazme pasar tarde un interdicto de recobrar, y dices que sí, a lo mejor tienes un problema. Lo hubiera hecho nadie. Seguro que sí. ¿Os quieres contar algo? Sí. Uf, menos mal que alguien habla. Gracias. Realmente es más bien una pregunta, porque se dice que no se escarmienta en piel ajena, pero yo creo que a veces sí. Entonces me imagino que en los inicios podéis haber tomado alguna decisión de la que luego no habéis estado del todo orgullosos o satisfechos. Y bueno, mi pregunta era eso, algo que evitar precisamente o algún error que podemos evitar en ese primer momento. La verdad que he de reconocer que igual no soy un buen ejemplo en esto porque, como decía al principio, he tenido muchísima suerte. Yo desde que terminé mis estudios hasta hace un rato he estado trabajando. O sea, quiero decir, yo lo que creo, sobre todo, es que es lo que decía un poco antes, ¿no? Que no tienes que tener miedo a dar el salto en el momento adecuado, ¿no? Yo sí es verdad que tuve un momento en el que lógicamente tenía muchas dudas en ese salto de ese primer despacho al segundo, porque dices, bueno, pues aquí estoy bien, me tratan bien, me cuidan, me pagan prácticamente nada, pero bueno, me están prometiendo cosas, pero es que al final pues de promesas tampoco vivía. Entonces, pues la verdad que si me alegro de algo es de haber dado ese salto, porque estuve a punto de no darlo. Decir, bueno, pues vamos a aguantar un poquito más, porque me están diciendo que dentro de 3 meses, dentro de 6, pero yo creo que eso es algo que vamos a vivir todos en algún momento. Y a lo mejor ese miedo de decir, y si voy a otro sitio y no va bien, pues he perdido todo lo que había hecho antes. Ya, también te digo que si no das el paso sí que no vas a saber a dónde vas a llegar, o sea que en ese sentido yo es lo único que creo que hay que apostar también. Yo creo que el mayor error es no intentarlo. Creo que ese es el mayor error y por algunos
bueno, pues muchas veces pues estás trabajando en un despacho grande y te llaman amigos, oye, pues mi hermano tal, pues tiene esta situación, no sé quién, y te llaman, ¿no? Entonces, no, pero claro, es que yo no valgo, es que yo no sirvo, porque fíjate, porque tal. Yo creo que ese es el mayor error. La gente piensa que los que trabajamos en determinados sitios venimos de un planeta extraño, y no es verdad. Yo no tenía ningún padrino, yo decidí presentar el currículum o mandar el currículum pues porque la persona con la que hablé me lo dijo, pero a lo mejor ni se me hubiera ocurrido probar, ¿no? Entonces yo creo que el mayor error es quedarte amagado, ¿no? Como se suele decir, bueno, pues que yo, claro, tengo que buscar algo que me encaje a mí o para lo que yo encaje. Y yo creo que hay que perder ese miedo. Hay que lanzarse, hay que buscar y sobre todo en el proceso hay que intentar formarse para que haya algún elemento que te pueda diferenciar y que te pueda servir a ti para decirle al empleador, a la persona que te va a contratar, oye, yo soy diferente en esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los idiomas, que hoy ya no es un elemento diferenciador, pero yo creo que sí es algo importante. Es decir, por ejemplo, para un gran despacho que trabaja en operaciones internacionales, tienes que saber idiomas. Entonces, pues yo se lo comentaba a un amigo hace 2 años, me dijo, oye, ¿qué ves? Bueno, pues que siga, ¿no? Que avance con el inglés, que en el tiempo porque él quiere hacer esto, bueno, pues que lo haga. Entonces yo creo que el mayor error es no intentarlo y durante el tiempo en el que no se encuentre nada, quedarse sin tratar de mejorar elementos que puedan servir bueno, pues, valga la redundancia, de elemento diferenciador cuando el día de mañana te quieras presentar a un puesto de trabajo, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿O la hago yo, la última? Una pregunta quiere hacer, sí. Sí. Ya te has lanzado, ya... Ya me he soltado. No, yo quería preguntaros el tema de la especialización, porque a mí es un tema que me agobia. O sea, que yo no, aunque soy joven, pero no me he especializado. Entonces, a mí eso no sé, me inquieta mucho. La pregunta, voy a añadir otra pregunta a esa. Los horarios. Ah, bueno. Esto ha cambiado. Nosotros cuando empezábamos nos decían día y noche, fines de semana. Sigue siendo así. Pero hoy vienen los jóvenes diciendo, oye, yo quiero a las 7, tengo tal, quiero trabajar hasta esta hora. ¿Realmente esto va a cambiar o hay que decirles, no te hagas ilusiones? Claro, los que son empleados de empresa o de no, tampoco tenemos horarios, la verdad, pero bueno, contadnos. Hay que decirles que van a trabajar noche y día y luego responder a la pregunta que ha hecho. Bueno, yo muy rápido, no quiero asustaros, pero yo trabajo, 1, en un despacho grande y 2, me dedico al M&A, que básicamente es un trabajo muy transaccional de operaciones internacionales con clientes en Estados Unidos y en China y en otros sitios. Entonces, claro, tus horarios en principio son los de tu cliente. Es decir, si un cliente chino está negociando con un americano un tema de una sociedad en España, pues estás fastidiado. Es decir, lógicamente tú lo que no le puedes decir es al cliente, oye, mira, es que yo salgo a las 7 y si tú quieres tener una llamada a las 9:30, pues yo no voy a estar. Pues automáticamente cogerá el teléfono y llamará a tu competidor, ¿no? Entonces este es un trabajo de cliente y como es un trabajo de cliente, tú tienes que estar con el cliente. Dicho lo cual, creo, y Javier ahí lo estaba diciendo, que todos al menos los despachos grandes, estamos tendiendo hacia un sistema de racionalización, porque la gente joven, evidentemente, sobre todo la gente más joven, se queja o se quejaba de unos horarios irracionales sin necesidad. Cuando hay una operación, pues tiene sentido que te quedes. Pero es verdad que antes había una suerte de tendencia que, oye, hay que quedarse porque hay que quedarse, y eso no es así. Nosotros, por ejemplo, desde hace 2 años, hemos instalado una política en que en principio a las 8, 7:30, 8 se tiene que ir todo el mundo, salvo que exista un tema en el que, en fin, tengas la autorización de tu socio, de tu abogado senior, de quien sea, que te haya obligado a quedar. Tenemos un comedor en el despacho. Antes nos íbamos 2 horas a comer y ahora, para evitar que la gente perdiera ahí 2 horas y las tuviera que recuperar por la noche, pusimos un comedor en el despacho para que la gente pueda comer 20, 25, 30 minutos y luego utilice esa hora y media que antes se iban a casa para trabajar, avanzar antes y salir. Eso es una gran preocupación, al menos en los despachos grandes, cada vez más, y creo que se está intentando atajar. Dicho lo cual, somos abogados de cliente y al final, pues
pues oye, los horarios, evidentemente esto no es lo mismo que trabajar en una asesoría jurídica en donde a ti pues a las 7 tu cliente es tu empresa y si la empresa cierra tú también. Aquí los clientes son personas físicas que tienen sus vidas, sus problemas y si te llaman a las 9 pues tendrás que atenderles, ¿no? ¿Y la especialización? Perdona, y la especialización. Creo que la especialización en un despacho grande es muy importante. Quizá en uno pequeño, más generalista, salvo que sea penalista o que se dedique a una materia concreta, no. Pero tú no puedes saber en qué te vas a especializar hasta que te especialices. Es decir, yo cuando empecé en el despacho, pues bueno, me gustaba el civil y el mercantil, pero me podían haber metido en administrativo. Entonces yo me he ido especializando con la práctica. Pues lo mismo que comentaba Javier de la Pudacta, pues a mí cuando me hablaban de un SPA yo lo miraba diciendo ¿y eso qué es? ¿No? Y también hacía lo mismo y buscaba en Google. Porque además en estos grandes despachos se utilizan muchos términos ingleses y cosas y tal, y pues uno va absolutamente perdido. Yo estudié en Santiago, chico, y esto no tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, lo vas aprendiendo. Entonces la especialización yo creo que eso nos debe dar miedo. Es importante, pero tú no te puedes especializar hasta que trabajas. Entonces, yo, hombre, más que a la especialización iría a intentar hacer lo que a mí de inicio más me atrae. Y ya te especializarás cuando trabajes y cuando lo hagas, pero no creo que sea posible hacer una especialización ex ante. Es que como ahora es muy común, súper rápido. Sí. Ahora es que quiero aprovechar que estés aquí. Ahora es muy común el acabar la carrera y hacerte un máster de laboral. Sí. Es muy común, entonces yo por eso... Bueno, sí, hombre, supongo que influirá. Yo te hablo de la experiencia que tenemos nosotros. Nosotros no contratamos a gente por los másters que hagan. Es decir, normalmente contratamos a gente que, oye, pues ha estudiado, que tenga un buen expediente y que tenga ganas de trabajar, pero normalmente no es gente que tenga un máster específico en mercantil. Es decir, los másters no te enseñan a ser abogado. Te dan un barniz y hay cosas evidentemente que sabes, pero la profesión, esta es mi experiencia, se aprende trabajando. No sé qué opinas tú, Javier. Absolutamente, esto es como cuando te compras un juego de mesa y ves las instrucciones y dices, bueno, vamos a empezar a jugar porque si no vamos a estar toda la noche leyéndolas y no nos vamos a calar, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la especialización, esto lógicamente no es nada nuevo, es muy importante. También creo que hay que tener una visión global del derecho, es decir, si trabajas en un despacho grande o incluso trabajando en un despacho pequeño pero que sea muy especializado, evidentemente necesitan a alguien que sepa derecho penal económico. No, y les da igual prácticamente el resto de cosas. Pero evidentemente el hecho de conocer el proceso laboral, de conocer un proceso civil, de conocer normas tributarias, al final casi todos los asuntos tienen muchas implicaciones, muchas aristas. Entonces, yo creo que es bueno, dentro de que uno esté especializado, es que tener una noción general de todo. Yo creo que si ya vas teniendo esa noción general de todo, pues a lo mejor tienes que hacer esa reflexión interna o buscarte un consejero, ¿no? Que te sientes delante de una caña o un vino y echéis la tarde y digas, bueno, pues vamos a ver efectivamente qué es lo que me apetece ser, qué es lo que me quiero desarrollar, ¿no? Volviendo también al tema de los horarios, evidentemente estoy con Álvaro. Esta es una profesión que difícilmente tiene un horario establecido, pero afortunadamente estoy con él, está cambiando. Desde el momento en el que hoy tus programas de gestión los tienes en la nube, no tienes que estar en el despacho para ver un documento, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido que tú estés obligando a tu equipo a que se quede hasta las 10 de la noche, cuando a lo mejor lo único que necesitas es que te conteste un correo. Ayer un miembro de mi despacho me estaba contestando un correo a las 11:30. En la vida le he pedido yo que me conteste un correo a las 11:30, pero he de reconocer que yo lo agradezco porque yo en ese momento estaba trabajando, estoy enviando correos y me lo están contestando. Bueno, pues mira, fenomenal, pero no está dentro de mi criterio de decir, es que no me estás contestando a los correos a altas horas de la noche, no, ni muchísimo menos. La flexibilidad es algo que yo creo que jóvenes y no tan jóvenes, yo soy padre y os puedo asegurar que para mí la flexibilidad es algo prácticamente innegociable. O sea, el poder establecer, el tener tiempo para ti y sobre todo, porque como
ha señalado Álvaro, es que hay ocasiones, y eso se veía mucho antes también, en el que es que estaba la gente sentada en una silla esperando poco menos que entrase el director del despacho a ver si te pedía algo. Tampoco hace falta esto. Estamos hiperconectados en todo y no es necesario que forcemos esa situación. Nos quedamos con más ganas, eso es bueno. Así que tenemos que terminar porque ya ha terminado la hora, era las 11, 11 y 6, yo creo que como no sabemos de horarios. Ahora hay que aprovechar, a la 1:30 empieza la siguiente mesa, ¿verdad? Sí, para bajar y que se trasten en la página. A trastear la página, aprovechar, estáis aquí y luego no volver aquí a la mesa que es sobre la entrevista. Imaginaos qué importante es no poner inglés nivel medio en el currículum. Gracias a todos por ir. Un aplauso por favor a Javier y a Álvaro.